Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos, capítulo 27, 13 a 23. Y el título es Cuando Dios toma el control. Y cuando el viento del sur sopló suavemente, creyendo haber logrado su propósito, zarparon de allí y navegaron cerca de Creta. Pero poco después se levantó un viento tempestuoso, llamado Euroclidón. Y cuando el barco fue atrapado y no pudo resistir el viento, lo dejamos ir y pasando bajo una isla llamada Clauda, tuvimos mucho trabajo para conseguir el bote. Y cuando lo recogieron, usaron ayudas para sembrar el barco. Y temiendo que cayera en las arenas movedizas, izaron la vela y así fueron arrastrados y siendo extremadamente azotados por una tempestad, al día siguiente aligeraron el barco y el tercer día con nuestras propias manos soltamos los aparejos del barco. Y cuando ni el sol ni las estrellas aparecieron durante muchos días, y una tempestad no pequeña nos azotó, toda esperanza de salvación se desvaneció. Pero después, tras una larga abstinencia, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo, Señores, debieron haberme escuchado y no haber zarpado de Creta, sufriendo este daño y pérdida. Y ahora les animo, pues no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino de la nave, porque esta noche estuvo a mi lado el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Versículo 13 dice, y cuando el viento del sur sopló suavemente, creyendo haber logrado su propósito, zarparon desde allí y navegaron cerca de Creta. La idea era que continuaran navegando hacia otro lugar al oeste de Creta para invernar allí. Ese era pues su propósito y como se había indicado que, suponiendo que hubieran logrado su propósito, estaban casi seguros de que podrían desembarcar en el destino elegido. Por lo tanto, con eso en mente y con la mayoría de las personas a bordo de acuerdo con esa decisión, zarparon o iniciaron su viaje hacia el oeste de Creta. Aunque no era una distancia muy grande y aunque navegaban cerca de tierra, no sería suficiente para mantenerlos en el objetivo. Sin embargo, el viento del sur soplaba suavemente, lo que significa que el viento venía del sur y no del norte. Aun así, la suavidad del viento era una buena señal, pero allí, por desgracia, podía cambiar rápidamente. Hay cosas en nuestras vidas que pueden ser iguales.
todo puede parecer ir bien durante el viaje. Sin embargo, en unos instantes o en un día determinado, las cosas pueden dar un giro radical y traer consigo muchas dificultades. Para mejor seguridad, habían decidido navegar cerca de Creta y no alejarse demasiado, manteniendo la tierra a la vista y cerca. Debieron de alejarse de la costa de Creta lo justo para que el barco navegara sin peligro para él y sin peligro de los vientos. Al menos eso era lo que imaginaban. Versículo 14 dice, pero poco después se levantó contra él un viento tempestuoso, llamado Euroclidón, la peor tormenta posible en el Mediterráneo había llegado, llamado Euroclidón, con vientos de más de 92 kilómetros por hora, puede alcanzar vientos huracanados. Duró 2 semanas, lo que azotó el barco en el que viajaban Pablo, Lucas y los demás. El problema es que surgió poco después de zarpar de Creta para llegar a su destino. Sin embargo, a pesar de haberse fijado una meta y enfrentarse a una situación peligrosa, nunca llegaron a su destino. Para quienes no escuchan la voz de Dios, también podría ser así, especialmente cuando Dios tiene un plan para ellos. Claro, sabemos que hay quienes se fijan metas y las alcanzan, pero cuando la voz de Dios les habla, deben escucharla, porque podría haber una advertencia más adelante. Y eso es lo importante, saber que es la voz de Dios y que nos dice. Puede ser una advertencia específica para que vayamos en cierta dirección y no nos quedamos en un lugar. La realidad es que quienes estaban en ese barco, incluyendo al capitán y los demás, excepto Lucas y los que conocían a Pablo, probablemente desconocían la voz de Dios. Sin embargo, Pablo fue el único que habló sobre el peligro, porque tal vez solo fuera la voz de Dios. Sin duda, sintió la impresión de advertirles, y esta fue la oportunidad para que Dios también obrara, estableciendo algo en lo que pudieran ver la mano de Dios y creer, aunque hoy en día la mayoría de las veces debería ser por fe y no por vista. Pero algunas personas necesitan un milagro para ver la mano de Dios. Es por los poderes milagrosos de Dios que muchos han llegado al Señor Jesús. Y Pablo, en cierto modo, los guiaba hacia Jesús mediante la advertencia y los mensajes que les había mencionado. Versículo 15 dice, cuando la barca fue atrapada y no pudo resistir el viento, la dejamos ir. Se menciona que la barca fue atrapada. ¿Cómo fue atrapada? ¿Fue algo en el agua? ¿O estaba la tierra demasiado cerca de la barca y no pudo seguir adelante? No,
fue atrapada por la furia de los vientos. Los vientos la desviaban de su curso. Algunos vientos de este mundo también pueden desviarnos del rumbo. Puede que tengamos una meta en Dios, pero también hay vientos del enemigo, por así decirlo, que pueden alejarnos del verdadero camino o la meta que tenemos en mente para nuestro bienestar y nuestra espiritualidad o incluso una meta de éxito, por ejemplo. Sin embargo, los vientos de este mundo o los vientos del enemigo que nos son contrarios pueden hacer todo lo posible para desviarnos del rumbo. La idea es mantener el rumbo y mantenernos enfocados en nuestra meta y en Jesucristo. Cabe destacar que esos vientos físicos, que incluso podrían tener una luz en lo espiritual, estaban presentes en la vida de Pablo a medida que se acercaba su fallecimiento. Se dice que murió alrededor del año 64 DC y que el viaje de embarco a Roma tuvo lugar entre el 59 y el 60 DC. Eso significa, eso significaba que le quedaban básicamente de 4 a 6 años de vida cuando esos vientos azotaron el barco. Para Pablo, eso no detuvo de su fe en Jesús. De hecho, pudo haber influido incluso en algunas de las personas a bordo respecto al mensaje y la confianza de Pablo. Al llegar a la isla, el mensaje de Pablo sobre Jesucristo. Cuando el barco no pudo tomar la dirección que querían, lo dejaron ir a su antojo. Debieron de pasar unas 2 semanas, pero fue grandioso que realmente hubieran llegado a una isla. Y también debió haber sido el plan de Dios que llegaran a ella. Versículo 16 dice, y pasando bajo una isla llamada Clauda, tuvimos mucho trabajo que hacer en el barco. La distancia de Clauda a Creta, de donde habían venido, era de unos 37 kilómetros. Parece que los vientos los habían alejado de esa isla hasta Melita o Malta, que era en cierto sentido la dirección a la que se dirigían, por lo que ni siquiera necesitaban dirigir el barco, sino que lo dejaron ir con los vientos. Sin embargo, con solo las 23 millas que los habían alejado de Creta, aquí se indicaba que tenían mucho trabajo que hacer para evitar que el barco sufriera daños. Necesitaban apuntalar el barco, lo que significaba que necesitaba ser reforzado, apuntalado y asegurado desde abajo. Cuando Lucas escribió que tenían mucho trabajo por adelante, uno se pregunta si Pablo e incluso los que estaban bajo custodia también estaban ayudando en ese momento. Uno se pregunta si todas las personas a bordo estaban ayudando de una manera u otra. Obviamente, dado que se trataba de sus vidas, probablemente habían ayudado de una manera u otra. Sin embargo, dado
que los que estaban bajo custodia. No estaban encadenados debido a las circunstancias en las que se encontraban. Estas son preguntas ciertas sobre su seguridad y si ellos también podían ayudar para asegurarse de que el barco tuviera todo lo necesario. Versículo 17 dice, una vez que lo tomaron, usaron ayudas para apuntalar el barco y temiendo caer en las arenas movedizas, arriaron las velas y así fueron arrastrados. Los trabajadores del barco y el capitán debieron haber visto las arenas movedizas y además haber notado que no estaban tan lejos, por lo que estaban muy preocupados. Por lo tanto, hicieron todo lo posible para apuntalar el barco, ayudándolo a mantenerse alejado de las arenas movedizas y a asegurarlo lo mejor posible. Según el comentario de Eliot, para lectores ingleses, las ayudas a las que se refiere aquí significan que habían tendido cables bajo el barco para establecer sus tablas, haciéndolo durante la fuerte tormenta que se encontraban en ese momento. Además, en cuanto a las arenas movedizas, como se indica, hoy en día se denominan bancos, denominan bancos de arena cerca de la costa africana, en las que presumían que caerían y perderían el barco. Por lo tanto, tuvieron que arriar velas para evitar tal situación. Las arenas movedizas, dos de ellas, la mayor y la menor, se llamaban Sirtis, y muchos barcos habían caído en ellas, lo que les causaba mucho temor, no solo la tormenta en sí, sino también la idea de quedar atrapados en ellas. Versículo 18 dice, y siendo azotados por una tempestad, el día siguiente aligeraron el barco. Parece que estuvieron luchando con ellas toda la noche, totalmente agotados, trabajando día y noche sin descanso. Además, no podían esperar ningún alimento durante ese tiempo. Además, como dice, habían sido sacudidos por una tempestad. El Euroclidón los zarandeó de un lado a otro durante unas 2 semanas. Es fácil escribir sobre algo y recordarlo después de que les haya sucedido, pero la realidad puede golpear a alguien en medio de la situación. Les sobrevino a todos de repente y fue casi como si la muerte los acechara, lista para hundirlos. Por supuesto, Pablo, Lucas y Aristarco creían en Jesús y probablemente habían creído en lo que
Pablo había mencionado. Así que no temían por sus vidas. Los demás tal vez sintieron bastante miedo, especialmente al no creer en lo que Pablo había mencionado. La pregunta podría ser, ¿había mujeres y niños a bordo? Ellos habrían sido, por supuesto, los más temorosos, pero incluso los hombres tenían miedo debido a la fuerza de los vientos, las olas y la amenaza de chocar contra los bancos de arena, lo que habría significado la pérdida del barco. Por lo tanto, para facilitar la dirección del barco y maniobrarlo, maniobrarlo con mayor facilidad, decidieron aliger, aligerarlo, ya que era muy resistente. Obviamente el capitán tuvo que deshacerse de muchos elementos del barco y en aquellos tiempos probablemente no existía ningún seguro para el barco, pues era algo más moderno. Sin embargo, existía la gruesa incluso el tesoro imperial podría haber absorbido las pérdidas por cuestiones como el transporte de grano durante el envío, por lo que el capitán del barco podría no haber sufrido pérdidas totales. Versículo 19 dice, y el tercer día, con nuestras propias manos, echamos fuera los aparejos del barco. Aquí lo interesante también es que Lucas mencionó el nosotros al mencionar deshacerse de los aparejos del barco. Por lo tanto, esto sugiere que él y los demás también trabajaron juntos para deshacerse de los aparejos. Parecía que se estaban deshaciendo de más a medida que pasaban los días. Pensaban que era beneficioso para controlar el barco con mayor facilidad. Así el barco no sería tan pesado y seguiría su propio camino. Pero al deshacerse de parte del peso del barco, la vela podría soportarlo mejor con la presión adicional de los vientos. Versículo 20 dice, cuando durante muchos días no apareció ni el sol ni las estrellas, y una tempestad no pequeña se cernía sobre nosotros, se esfumó toda esperanza de salvación. Al navegar se espera un tiempo determinado para llegar a un destino. Sin embargo, como iban a la deriva, por así decirlo, se preguntaban, aunque es cierto que no tenían ni idea de cuándo llegarían. Se afirma que al no haber aparecido ni el sol ni las estrellas durante muchos días, prácticamente habían perdido la esperanza de ser salvados. Sin embargo, Pablo, Lucas y Aristarco no perdieron la esperanza. Cabe decir, sin embargo, que probablemente deseaban que la prueba ya hubiera terminado,
pues estaba tomando tanto tiempo y realmente había puesto a prueba su paciencia. No solo era la gran tempestad y la amenazante para ellos, sino también la ausencia de sol y estrellas en su viaje, como se habían dado cuenta, lo que hacía terrible la situación. Versículo 21 dice, pero después de una larga abstinencia, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo, señores, debieron haberme escuchado y no haber partido de Creta, ni haber sufrido este daño y pérdida. Pablo finalmente quiso ponerse de pie para hablarles a todos. No fue solo después de un momento, sino que, como se indica, fue después de una larga abstinencia. Eso significa que durante todo el viaje desde Creta, desde el momento en que zarparon y los vientos azotaron con fuerza el barco, ninguno de los hombres que intentaban ayudar a la nave a seguir adelante había comido. Cabe preguntarse además cuánto tiempo pasaron sin dormir, pues cómo se podía dormir cuando prácticamente se necesitaba a todos en cubierta. Así pues, todos habían perdido el sueño y estaban debilitados por el ayuno, sin comer nada. Sería una pregunta cuánta agua pudieron beber. Pablo, al ponerse de pie, les aseguró que todos llegarían con vida. Sin embargo, los reprendió un poco por no haber escuchado su consejo de no irse de Creta. El hecho de haberse ido de Creta a pesar de haber sido advertidos les causó a todos bastantes, como dice el pasaje, daños y pérdidas. En cuanto a deshacerse de los aparejos del barco, esto podría referirse también a las pertenencias personales de los pasajeros. Requería deshacerse de muchos objetos superfluos del barco y de las personas que pudieran lastrar el barco. Aún así, en esencia, todos se salvarían de ahogarse y de perderse en el mar. Versículo 22 dice, y ahora os exhortó a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, salvo la del barco. Perdón. Tras escuchar el discurso de Pablo, el capitán probablemente no se alegró tanto al enterarse de la pérdida, pérdida del barco. Sin embargo, ese era el plan de Dios desde que zarparon de Creta y no, de hecho, el plan de Dios desde el principio. Pablo, sin embargo, había dicho esencialmente que cada uno de ellos debía tener buen ánimo, pues se salvarían de la muerte, pues nadie afirmó perdería la vida. Pablo había dicho que fue un ángel quien le dio esa idea como mensajero de Dios. Pablo no se vengaba de la gente ni del capitán por creerle a él y no a Dios ni a él, sino que simplemente les decía la verdad de lo que iba a suceder. Simplemente decía que deberían haberlo escuchado, pues que no
pretendía vengarse de nadie en absoluto. Algunos quizá se lo tomaron a pecho, lo que significa que se sintieron un poco ofendidos al darles la verdad y no permitirles escuchar desde el principio. Sin embargo, Pablo acaba de mencionar que deberían haberlo escuchado, pero lo que sucederá, sucederá más adelante les dará más razones para creer en el mismo Dios en el que cree Pablo. Versículo 23 dice, porque esta noche estuvo a mi lado el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Este ángel que había visitado a Pablo en lugar de Jesucristo esta vez, estaba con él durante la noche. Sin embargo, lo cierto es que el ángel, aunque no es quien da su nombre, le había dado buenas noticias a Pablo y en esencia a los que estaban en la barca. Y solo porque Pablo estaba en la barca les llegó esta buena noticia. Es posible que solo Pablo viera el ángel y no al resto de la tripulación, a pesar de que se esforzaban mucho en el manejo de la barca y en su rumbo. En cualquier caso, su rumbo no estaba tan lejos de donde se dirigían. Amén. Y eso es Hechos capítulo 27, 13 a 23, cuando Dios toma el control. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.